grabar. ¿Ya? Entonces, seguimos en esta parte de los ejercicios. Estamos viendo la contabilización de los hogares. Aquí en la contabilización de los hogares tenemos los usos y los recursos. ¿Ya? Entonces, acá, en los usos y recursos, tenemos nosotros que los hogares reciben sueldos y salarios de quién nomás. ¿De quién nomás reciben sueldos y salarios? De bienes intermedios y bienes De finales. bienes intermedios. Medios y bienes finales. Y eso es un recurso. Un recurso. Es un recurso porque tú obtienes ese salario con el fin de poder comprar bienes y servicios, ¿no? De adquirir nuevos bienes. Entonces, perfecto. Entonces aquí tenemos sueldo y salario de por 150. Ven, está bien. Ven. Está bien. Sueldos y salarios por 150. Tenemos los sueldos y salarios. Aquí los voy pintando para saber que tenemos también los sueldos y salarios por los 140. Voy a tomar los sueldos y salarios de los intermediarios, 140. ¿Qué más tenemos? Las rentas que recibimos de los bienes intermediarios, que es 70. ¿Qué más recibimos? Los intereses. Los intereses, claro, los intereses que son los 70, las rentas. Recibimos también los arriendos. Recibimos Beneficios. la depreciación no. Entonces estos tres rubros nosotros los tomamos de los bienes intermedios. ¿Qué más tomamos de los bienes intermedios? De los bienes finales. Nada más, ¿no? De esos, porque ya las depreciaciones eso no constituye, y ahí tenemos el ahorro, que ese es el ahorro propio de los bienes intermedios. Ahora vamos con los bienes finales. Ya tomamos los 140. Entonces, ¿qué más tenemos? Estos 60 también ya los registramos. Ya no es necesario volverlos a registrar. Ya están registrados. Tenemos, por otro lado, esto es hogares, perdón, aquí me equivoqué. Acá. Ya tenemos registrado esto. Las ventas no ingresan, la formación bruta tampoco, las depreciaciones tampoco. Las ventas, ¿qué es lo único que nos queda? Las remuneraciones. Las ponemos acá. Por el valor de 50. Por el valor de 50. Y ahora se lo registra como un recurso. Acá sí se dan cuenta que primero lo registramos como un uso y acá lo registramos como un recurso. Esto es lo que cuando veíamos en la parte contable, que se ve el registro de contabilidad doble y cuádruple. ¿Por qué es doble? Primero se lo registra por parte, en este caso, de la empresa, que lo registra una vez, obviamente la partida de, aquí se le registra dos veces, ¿no? O sea, debe y crédito, y posteriormente se la cierra en los hogares. ¿Ya? Aquí vemos que se cumplen las propiedades. Entonces, hacemos las sumas. Sumamos cada uno de estos rubros.
Y nos da, por un lado, 810 y por otro lado, 720. ¿Qué nos va a indicar esto? ¿Vamos a tener, el ahorro va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. 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 El ahorro. Desahogo. ¿Por qué tenemos el ahorro negativo? Porque el recurso es mayor que el uso. Re- El uso es mayor que el Ve. recurso. Es menor. Porque nosotros hemos obtenido ingresos por 720, acuérdense que los recursos son los ingresos, y los usos son lo que nosotros disponemos para producir. O sea, hemos producido 810 con 720 de ingresos. Entonces, aquí vamos a tener nosotros que hay un desahorro de 90. A ver, aquí me estoy faltando algo. No es el valor 90. El valor en realidad es de 810, 850, a los 70. falta la... Falta un rubro. Sí. Falta un rubro. Tenemos los 150, están los 70, están los 160, están los 110. Uno tiene que volver a registrar el pago en especies. Exacto. No está registrado el pago en especie. Ajá. Insertar. Los 60. Ahí sí. Este es el pago en especie que se lo registra 2 veces. ¿Ya? Profesor, Evelyn está esperando en Evelyn. la sala. Ajá. Ah, ya. Hay algunos, ¿ves? Ya los estoy. Ya. Déjenme ver si. Y ahí están todos. Ya están todos agregados al chat. ¿Ya? Entonces aquí con esto, ya nosotros encontramos. Esto lo voy a poner con negritos. Es la suma. Entonces vamos a tener que existe un ahorro negativo. ¿Sí? Y el ahorro se lo registra como uso, no como recurso. Ojo, el ahorro siempre se lo registra como un uso. Ustedes den en cuenta que para todos los casos, el ahorro estado, así sea positivo o negativo, siempre se lo ha registrado como un uso, no como un recurso. ¿Sí? Miren, desde los bienes intermedios, está como un uso, está como un uso, y acá también se lo registra como un uso. Entonces, aquí con esto nosotros tenemos el ingreso personal total. El ingreso personal total va a ser igual a 780. a 780. Con lo que cuadra con el ingreso personal total. O sea, o se llama utilización del ingreso. El ingreso personal total o utilización del ingreso, ambos se llaman lo mismo, ambos tienen el mismo nombre y es por el valor de 780. ¿Ya? Y ahí tenemos hecha ya la contabilización para los distintos rubros. Ya tenemos contabilidad de empresas, hogares. Ahora tenemos que hacer la contabilización del capital. Vamos a hacer la siguiente, que viene a ser el 1.4. La contabilización de los hogares, del capital. ¿Ya? ¿Capital? La contabilización del capital. Para la contabilización del capital, tenemos nosotros que registrar, asimismo, el uso y el recurso. El uso y el recurso. ¿Qué nomás nosotros tenemos? Miren que ya los datos no salen de
de los bienes productores y de los bienes finales, sino que salen de las mismas contabilizaciones, si se dan cuenta. Entonces, para la contabilización del capital en el uso y el recurso, tenemos que registrar de uso para poder producir. ¿Qué tuvo que hacer el sector privado? Tuvo que vender capital, ¿no? Entonces, como La venta de bienes. tuvo que hacer una venta de bienes, entonces esta venta de bienes constituye un uso. Entonces la formación bruta de capital fijo es un uso por 330. En cambio, tenemos también que entre un periodo y otro hubo una especie de desahorro por parte de las empresas, ¿se acuerdan? Esto le llamamos la variación de existencia. Quiere decir que quedó un stock anterior que se lo utilizó ahora, entonces aquí registramos la variación de existencias. La variación de existencias. La variación de existencia en esta ocasión lo vamos a registrar como un uso. Menos 30. Acá tenemos que la variación de, ¿sí ven? Aquí estaba registrado como un recurso. Ahora lo vamos a registrar como un uso. Porque esto ya es lo que está, aquí estamos registrando es el uso del capital. Vamos a tener que todo esto se debe de compensar con las depreciaciones, porque las depreciaciones no es nada más que un recurso que utilizas para poder generar producción. Entonces tenemos dos tipos de depreciaciones. Tenemos las depreciaciones de las empresas. Medio y de productos medias, finales. Y de productos finales, exactamente. Entonces tenemos que registrar las dos. Ya vamos con las empresas intermedias. Es 80. Y las finales, que es 100. ¿No? Ahí tenemos ya registrado. Pero esto de aquí me estoy poniendo mal. Esto es Mister, ¿no debería ir en recursos? Sí. En un recurso, tienes toda la razón. Entonces lo registramos en el recurso. Y ahí ya tenemos las depreciaciones. ¿Qué más tenemos que registrar dentro del capital? Tenemos que El registrar ahorro, Los ahorros. y el ahorro final y el ahorro de... tenemos que registrar los distintos ahorros, ¿no? Holguín. ¿Holguín qué eres? Y el ahorro de hogar. ¿Holguín qué eres? ¿El otro apellido Holguín? María Fernanda. El otro Ya igual. Ya igual, mister. Ya. Entonces, bueno. Tenemos que registrar los ahorros. Tenemos, ¿quién no más ahorra? En este caso, ¿quién no más ahorrado? Tenemos que ahorrado las empresas. Los bienes finales. ¿Quién no más ha ahorrado? Tenemos que hay un ahorro de las intermedias, de las empresas intermedias. Las tres empresas han ahorrado. Ahorro de los finales. Y el ahorro de hogares. Del ahorro de los hogares. Le voy a poner con la letra P para distinguir, para no estar escribiendo tanto. Entonces tenemos que los tres sectores han ahorrado, solo que unos han ahorrado a favor y otros han ahorrado con déficit. ¿Cuál fue el ahorro de las empresas intermediarias? De menos 50. Menos 50. Entonces aquí tenemos que hay un desahorro de 50. Tenemos que el ahorro de las otras empresas finales constituye 200. Y es un ahorro positivo. Son los que más ganan los productores finales. Y el ahorro de las personas tenemos que en este caso también fue negativo. Tenemos que los hogares ahorraron, tuvieron un desahorro de menos 30. ¿Ya?
Entonces, ahí tenemos ya identificado cada uno de estos rubros. Entonces, al momento que hacemos la suma, vamos a hacer la suma de cada uno de estos rubros, nos da 300 por el lado del uso y 300 por el lado del recurso. Y aquí tenemos que el ingreso bruto... Profe, una compañera dice que tuvo problemas con el internet. No se puede conectar. Sí, pero se le desconectó la llamada. Ah, ya no hay problema. Lo importante es que esté registrada la asistencia. Ya, Gracias. ingreso bruto por el lado del uso, y tenemos que el ahorro bruto por el lado del recurso. Y ahí ya tenemos estos registros para cada uno de los 4 elementos, usos y recursos. ¿Ya? Con esto, nosotros llegamos a la conclusión de que el ingreso personal total es igual, eso ya lo vimos nosotros dentro de las fórmulas de cuando estábamos estudiando los distintos tipos de economías, es igual al consumo más el ahorro. Vamos a representar la letra S al ahorro. ¿Sí? El ingreso personal disponible es igual al consumo más ahorro. Aquí está el ingreso personal disponible, ingreso bruto, que es igual al ahorro bruto. Esto también se conoce como la utilización del ingreso personal, ingreso personal total, que va a ser el consumo más el ahorro. ¿Cuál es el ahorro? Aquí tenemos los rubros del ahorro. Estos son, voy a sombrearlos con un color celeste, estos son los rubros del ahorro. ¿Sí? Y estos, en cambio, constituyen, voy a poner con otro color, los rubros del consumo. ¿Ya? Con esto sacamos las paridades contables que por ahí las hemos estado estudiando. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a hacer la otra parte, el segundo literal. Ya hicimos el literal 1, vamos a hacer el 2, que nos pide medir el gasto interno bruto. Vamos a calcular el gasto interno bruto. ¿A qué es el gasto interno bruto igual? El gasto interno bruto, nosotros sabemos por definición que es igual al consumo más la inversión bruta. La inversión bruta. Esto cuando estamos hablando de una economía cerrada, ¿no? Cuando estamos hablando de una economía con participación del gobierno, en una economía cerrada con gobierno, aquí vamos a tener que el gasto interno bruto va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto. Y cuando tenemos en una economía abierta, el gasto interno bruto va a ser igual al PIB, y va a ser igual al consumo más las inversiones más los gastos del gobierno más las exportaciones netas. ¿Ya? Listo, y ahí tenemos, como estamos trabajando en un ejemplo de economía cerrada, sin participación del gobierno, entonces tenemos que hacer este primer cálculo. El gasto es igual al consumo más la inversión bruta. Entonces, ¿cuánto fue el rubro del consumo? ¿Dónde vemos este rubro del consumo? Aquí. Este es el consumo de los hogares. Entonces, aquí, 810.
El consumo, entonces aquí voy a poner consumo de hogares, es 810. Y tenemos que el ahorro, ¿de dónde lo sacamos? De acá. Aquí tenemos que esto es ahorro bruto. Aquí está el ahorro. Este es el ahorro bruto. Entonces acá voy a poner el ahorro bruto es 300. Ya tenemos esto, entonces ahora sí podemos decir que el gasto interno bruto va a ser igual a este más este, ¿ya? Que va a ser de 1110, el gasto interno bruto. ¿Sí? Que es la producción de los bienes finales. ¿Sí ven? Aquí lo calculamos directamente. Consumo de hogares igual a ahorro bruto. Y aquí tenemos producción de bienes finales, que es 1110. ¿Sí se dan cuenta? Cómo da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, sigamos con la tercera parte del ejercicio. Ya hemos encontrado el gasto interno bruto. Ahora vamos a cuantificar el ingreso neto. Entonces vamos a calcular el ingreso neto. Entonces el ingreso neto va a ser igual, por definición sabemos que el ingreso neto es igual al gasto interno bruto menos las depreciaciones. Entonces acá tenemos que el gasto interno bruto, ¿cuánto dio el gasto interno bruto? ¿Cuánto dio el gasto interno bruto? 1110. 1110, recién lo acabamos de calcular. Menos las depreciaciones. Tenemos dos tipos de depreciaciones, ¿no? Tenemos las depreciaciones de ¿quién? Del sector intermedio. Y tenemos las depreciaciones Del sector final. del sector final, exactamente. Entonces, tomamos las depreciaciones del sector intermedio. ¿Cuánto es? 80 y 100. 80 para los bienes intermedios y 100 para los bienes finales. Entonces aquí, para calcular el ingreso neto va a ser igual a 1100 menos las depreciaciones. ¿Ya? Y tenemos que es 930. El ingreso neto para esta economía cerrada va a ser de 930. Tenemos para el siguiente, el ejercicio número 4, nos pide, que es la matriz, ya esta matriz nosotros la habíamos resuelto, la vamos a poner muy rápidamente, expresar el comportamiento de esta economía en una matriz económica. Entonces, expresar el comportamiento de la economía en una matriz. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Y para hacer esto tenemos, ¿qué poníamos aquí? Las empresas productoras de bienes intermedios, empresas productoras de bienes finales, tenemos a los hogares, tenemos el capital y tenemos el total. Por acá también tenemos lo mismo, empresas. Profe, se le escapó Hogares. Ares, que alguien está Se le entrando. escapó Hogares. No, que se le escapó Hogares. Ah, no lo tipié. Escribió capital solo. Escribió capital solo de Ares. Listo, gracias. Entonces tenemos hogares. ¿Ya? Entonces tenemos empresas productoras de bienes intermedios, empresas productoras de bienes finales, tenemos los hogares, tenemos el capital. Y en total. Aquí, para este caso,
tenemos que el capital se va a aumentar. ¿Ya? Tenemos que el capital va a estar compuesto por 3 rubros, que es la formación bruta de capital fijo, las variaciones de existencias y la inversión bruta. ¿Ya? Y aquí nos acordamos que nosotros tenemos que las entradas van del lado derecho, de manera horizontal, se leen las entradas y de manera vertical se leen las salidas. ¿Ya? Entonces, van a haber entradas de las empresas de bienes intermedios en las empresas de bienes intermedios. Eso no existe. Eso se llama autoconsumo, no se registra. Lo mismo, vamos a tener entradas de bienes intermedios a bienes finales. Eso sí vamos a tener. ¿Y de cuántas las entradas que reciben los bienes finales por parte de los intermedios? De 560. De 560, ¿no? Acá tenemos los 560. Eso los registramos acá. Tenemos que recibe las entradas de las empresas de bienes intermedios hacia los hogares. Eso no se da, no existe, porque los hogares consumen. Capital de formación bruta de capital fijo, formación bruta de capital fijo, ya vimos que eso no genera las empresas intermedias. Sí lo generan, pero no lo registran, sino que estos se registran únicamente en los bienes intermedios, porque si lo registramos por medio de los bienes, esto lo registran únicamente en los bienes finales, si lo registramos por medio de los bienes intermedios, se va a duplicar. Entonces, esto no va a haber variación bruta, variación de existencia, ni inversión bruta, ni formación bruta de capital fijo, por parte de las empresas de bienes intermedios. Y el total producido por las empresas de bienes intermedios es 560. ¿Ya? Ahora vamos a la siguiente, que es la formación, las empresas privadas de bienes finales no reciben nada de los bienes intermedios. Se producen entradas de los bienes intermedios a los bienes finales, no se producen, entonces aquí va 0, se producen entradas de los bienes finales a los propios bienes finales, tampoco se producen. Las entradas de los hogares hacia las empresas de bienes finales, estos nosotros vimos que se produce por un valor de 810. Esto de aquí es lo que ha gastado los hogares. Ellos han gastado 810. ¿Quién absorbió estos 810? Los bienes finales. Ellos han absorbido los 810. Dentro de estos 910 está incluido todo lo que ellos han absorbido. Entonces, estos 810 es lo que reciben las empresas de bienes finales por parte de los hogares. 810. La formación bruta de capital fijo, eso hacen las empresas finales. ¿Cuánto fue la formación bruta de capital fijo? Eso está por acá. ¿De 330? No. Exactamente, aquí está. La formación bruta, aquí está de los bienes finales, 330. Entonces aquí va 330, muy bien. Le tenemos las variaciones de existencias. Se da que es 30 en negativo. Y la inversión bruta, que nos dio que era 300, inversión bruta o el ahorro. Veíamos que nos daba exactamente lo mismo. Aquí está. Inversión bruta o ahorro, 300. Entonces esto lo registramos acá, 300. La suma de esto nos da
Ya tenemos 810, 330. $1,400, aquí tiene que darnos 1,110. Formación bruta, es que aquí estoy sumando 2 veces. $330. Ya, es que para hacer esta suma, solamente sumamos lo de capital. Formación bruta de capital, variación de existencias, 1,410. No, aquí tiene que dar lo mismo. Profe, Dime. Y no es menos 30. no era que era solamente con el 300, porque ese era el total de la formación bruta, de la inversión bruta total. Entonces solamente era el 810 con el 300. Aquí, formación bruta de capital. Ya voy a revisar qué pasa aquí. La voy a dejar en amarillo de momento. O sea, la voy a tener así con este color. Sigamos con el otro. Ya se nos acaba el tiempo. Tenemos aquí los hogares. Tenemos los sueldos que son 150. Más las remuneraciones que eran 70. Más los 160. Más los 110. Más los 40. Nos da 530. Tenemos estos de los bienes intermedios, por parte de los bienes finales, tenemos que son los 140 más los 160 más los 50. Eso me debe dar 180. Aquí tenemos 150, 70. Este es menos. Aquí es menos. Ahí sí nos dio. ¿Ya? Suma. Listo, aquí está 180. Y para todos estos demás rubros va a ser 0, ¿no? Para el capital, tenemos que son las depreciaciones y el ahorro negativo, que fue de 50. Tenemos por el otro lado la otra depreciación y el ahorro positivo. Tenemos el ahorro de las personas que fue negativo. Y esto no carga. Entonces aquí le voy a poner 300. Esto de aquí sabemos que es la inversión bruta. Y acá se suma aquí sí dio 1110, ese está bien. 180, 330. Aquí en las empresas de bienes finales, formación bruta de capital fijo,
Ah, ya sé por qué. Es que aquí, acuérdense que cuando hablamos, en este caso, nosotros ¿qué tenemos? Que la formación bruta de capital fijo, tenemos acá, en la parte, aquí, de que el ingreso bruto es igual al ahorro bruto. Y esta es la inversión bruta, entonces aquí estos 300 no se los considera. O sea, solamente, aquí no se considera 300, entonces por eso es que no se lo... aquí es menos 300, porque se lo está sumando 2 veces el 300. Ya, ahí sí sale. Aquí se está duplicando, porque acuérdense que nosotros tenemos que la condición que la inversión bruta es igual al ahorro. Ahorro bruto. Ya. Por eso es que no se los considera. Ya se me hacía extraño. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya formada el comportamiento de la economía por medio de una matriz económica. Nos vamos a quedar hasta allí. El día de mañana vamos a terminar de ver la otra parte, que era la diagramación del sistema, y vamos a continuar con la segunda parte del trabajo, y ya con eso van a poder hacer el taller. Entonces, nos vemos hasta aquí, quedamos con esto, espero que hayan salido bien las lecciones. Nos vemos ya el día miércoles, Dios mediante.